Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Después de una extensísima jornada, concluyó la audiencia de formalización de Jorge Escobar, el único, hasta ahora, imputado por la muerte del pequeño Tomás Bravo, cuyo cuerpo fue encontrado después de 9 días de búsqueda. Durante esta jornada, el fiscal que toca acusar, José Ortiz, formalizó al tío abuelo del menor por el delito de homicidio calificado por un actuar alevoso. Quiero recordar que formalizar no significa que la persona está condenada ni que se ha probado su culpabilidad, sino que sencillamente hay antecedentes suficientes para formalizar un proceso. Antecedentes que hay que probar. En la instancia se solicitó prisión preventiva, señalando que existe peligro de fuga del imputado, esto decía el fiscal, y que su persona representa un peligro para la sociedad. ¿Qué pasó finalmente? Después de casi 8 horas de audiencia, el juzgado de garantía de Arauco desestimó la petición de prisión preventiva y afirmó que, hasta ahora, no se encuentra acreditada la existencia de un homicidio, ni indicios de participación del imputado en la muerte. Qué distinto esto, que es lo que va avanzando según los antecedentes disponibles por un tribunal de la República, a esta suerte de condena social que ya parece terminada. Parece que ya estamos enfrente de un asesino, cuando no se sabe si hay acción de terceros todavía frente a esta dramática muerte de un niño. Entonces tenemos que tener cuidado y responsabilidad porque la gente tiene que ser respetada en su presunción de inocencia, usted y yo y esta persona, hasta que se pruebe lo contrario. Bueno, tras la resolución, el Ministerio Público acudirá a la Corte de Apelaciones de Concepción para intentar revertir la medida, motivo por el cual Jorge Escobar se mantendrá aún recluido en este centro de cumplimiento penitenciario de la ciudad capital. Vamos de inmediato a la mesa de conversación y cambiamos de tema para tomar contacto con el senador del Partido Socialista, Carlos Montes. Senador Montes, muy buenas noches y gracias por recibirnos. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Matías. Aquí estamos muy bien. ¿Y usted? Muchísimas gracias. Le puedo preguntar sobre, no sobre este caso en particular, porque no se tiene antecedentes, pero sobre lo que significa usted como parlamentario, legislador, el que en nuestro país, y me imagino que no es el único en el mundo, ocurren estas condenas antes de que siquiera empiecen los procesos judiciales, donde da la impresión de, voy a decir algo como bien caricaturesco, ¿para qué hacemos juicios si ya tenemos condenas? ¿Qué le pasa a un legislador respecto de esto? ¿Qué se puede hacer? Pero yo creo que las normas procesales establecen una serie de procedimientos para que el juzgado opere de acuerdo a los datos que tenga y tome decisiones de acuerdo a eso. Hay instancia, hay corte, en fin. Creo que en todo caso, cuando ocurre algo tan tan salvaje con un niño de 3 años, hay una reacción espontánea que hay que procesarla, pero esto está bastante incentivado incluso por las filmaciones que había el primer día cuando se golpeaban las comisarías. Bueno, hay una rabia natural de la ciudadanía respecto a algo tan brutal con un niño y algo que inimaginable, todas las implicancias para la sociedad. Ahora, esto en el caso que se demuestra que hay acción de terceros, que según decía el propio juzgado, no está claro de que haya acción, no está demostrada la acción ni que haya homicidio ni siquiera. Entonces, claro, si hay un homicidio... Sí. Para eso son los juzgados, claro. Y para eso tienen normas y procedimientos y hay defensores, y en fin, hay un cierto equilibrio y esperamos que eso funcione, que esas instituciones funcionen bien. Pero la verdad que eso no significa que la ciudadanía no pueda tener una respuesta muy fuerte por el hecho que un niño haya sufrido. Claro, la gente reacciona a lo mejor para lo que se le presenta, pero hay que dejar que la justicia funcione. Sin duda. A propósito de equilibrios, uno de los equilibrios que tiene nuestra democracia es el equilibrio entre poderes, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo en este caso. Nos referimos a este estado de catástrofe, es un estado de excepción constitucional que de aquí en adelante, antes tenía el poder ejecutivo la facultad de imponerlo si se quiere, ahora tiene que hacerlo con consulta al poder legislativo. ¿Qué opinión tienen ustedes respecto de esta petición que el gobierno ha dicho de poder aumentar el estado o prorrogar el estado de catástrofe para poder llevar adelante la política sanitaria? Mire, durante todo este tiempo de la pandemia, la actitud en general de la oposición ha sido
tratar de dialogar con el gobierno, tratar de influir en las propuestas que nos hace. No ha hecho propuestas que no son buenas. En el caso del ingreso familiar de emergencia, el IFE lo tuvo que cambiar 3 veces. Han habido distintos tipos de dificultades para avanzar, pero la oposición ha sido constructiva, ha buscado mejorar las leyes y avanzar. Respecto a lo que hoy día está en discusión, le corresponde a ambas cámaras, la Cámara de Diputados y al Senado, dilucidar qué piensa de esto. Para esto el gobierno tiene que ser muy serio y riguroso y por lo tanto debe presentar una evaluación detallada de lo que ha significado este año, qué efecto ha tenido, qué importancia, qué cosas ha hecho bien, qué cosas ha hecho mal. Esperamos una evaluación y a su vez que haya un fundamento, una propuesta concreta que quiere hacer para adelante. Aquí no sabemos qué se está proponiendo porque claramente los abogados que conocen la materia nos han dicho que para efectos de tener personas en sus casas basta con normas sanitarias, que hay un conjunto de disposiciones sanitarias que permiten reducir la movilidad de las personas. Pero bueno, creo que todo esto tiene que evaluarse, tiene que haber una propuesta y a partir de eso el Parlamento tiene que tomar decisiones muy reflexionadas y tratando de contribuir a enfrentar los temas. Si detrás de todo esto al final hay una aspiración del gobierno de meter de contrabando unas facultades para poder militarizar la Araucanía, yo creo que está claro que al menos la oposición considera que ese no es un buen camino, que no ayuda en nada, incluso muchas autoridades, incluso hasta policiales, hasta militares, han dicho que eso no es un camino adecuado. Bueno, entonces tenemos que clarificar qué quiere hacer el gobierno con esta extensión del periodo. Sí, esa es la duda que se ha planteado de parte de algunos opositores, de que se les está pasando, comillas, gato por liebre, de decir, apruébennos esta medida con fundamento sanitario, pero algunos creen que están tratando de controlar el orden público y particularmente lo que ocurre en la Araucanía por medio de una herramienta sanitaria. ¿Usted es de los que cree eso o está esperando que le fundamenten los razonamientos? Mire, dentro de lo que ha sido el estado de excepción han habido acciones de orden público que han sido muy desafortunadas. Lo que ocurrió con las 400 personas que el año anterior, ¿no es cierto?, perdieron la vista y que hoy día es un tema muy duro. Ahora en la pandemia han habido se han impuesto más limitaciones en términos del orden público en las distintas ciudades, en distintos lados, pero en relación a la Araucanía, el hecho de llegar con 800 funcionarios de investigaciones, el hecho de hoy día estar diciendo que lo único que permite controlar la situación es que los militares entren a intervenir, la verdad es que son cuestiones que requieren mucho más reflexión. La experiencia mundial dice que ese no es un buen camino, que te tiende a profundizar las cosas. Entonces, yo tengo claro que hay que abrir una discusión, hay que ver cuál es el camino y tratar de ponerse de acuerdo, porque todos los que inventan esta fórmula de reprimir, la verdad es que la vida ha demostrado que eso no funciona. ¿Usted cree que pero este eso gobierno no necesariamente... Sí. ¿Usted cree que el gobierno persigue la militarización de la Araucanía? Porque de ser así, uno podría plantear o pudiera pensar que el gobierno quisiera hacer un estado de sitio, por ejemplo, en ese lugar. Efectivamente. Que ha dicho que no lo quiere hacer. No, te ha dicho que no, y por lo tanto ese es el debate que tenemos que hacer, para eso el Parlamento. Y tendrá que ir la propuesta, tendrá que ir la discusión. Lo que sí le queremos dejar en claro desde antes al Ejecutivo, al Gobierno, al Presidente, al Ministro del Interior y a los ministros, de que la disposición de la oposición, al menos de nosotros como socialistas y muchos otros sectores, es decir, mire, aquí no puede abrirse una puerta para la militarización de la Araucanía porque ese es un mal camino, es un camino que no funciona. Y entonces, como el gobierno tiene que hacer una propuesta finalmente y nosotros tenemos que decir sí o no a ella, nosotros quisiéramos que hubiera algo razonado, sensato y que lo pudiéramos aprobar, porque la verdad que queremos ayudar a enfrentar la pandemia. Si la pandemia no ha terminado, aquí se necesita la segunda dosis en mucha gente, la primera dosis en otras personas, hay que preocuparse de los niños, el regreso a clase. En fin, hay un conjunto de realidades que tenemos que vivir y se supone que el país mantenga capacidad de responder. Senador Carlos Montes, el vocero del gobierno ha dicho que si no se prorroga este estado de excepción constitucional, que es el estado de catástrofe particularmente o específicamente, se cae el plan paso a paso, la posibilidad de hacer cordones sanitarios y todas las medidas que más o menos han ido resultando en el último tiempo y que parece ser consensuada por la población que son necesarias. ¿Usted cree que eso es así
o estima que se pueden tomar medidas sanitarias igual sin ese estado de excepción? Mire, yo de lo que conozco de personas como Luis Cordero, un abogado reconocido y que sabe de esta materia, dice que muchas de esas medidas se pueden tomar con las facultades que tiene por el problema sanitario del Ministerio de Salud. Sin embargo, esas son las materias que tenemos que conversar y clarificar, y el gobierno nos tiene que demostrar lo que dice el señor ministro de Gobierno. El ministro de Gobierno tiende a ser siempre como muy amenazante, llevar las cosas al extremo. La verdad es que este es un tema que tenemos que darle una buena solución, si estos son desafíos país. ¿Ah? Y también tienen que reconocer que en más de una ocasión el gobierno se ha equivocado y por lo tanto es razonable que la oposición pida evaluación, pida fundamentos, conozca qué quieren hacer, de tal manera de, a partir de eso, tomar decisiones. ¿Y cuándo se va a dar esa discusión? Porque me imagino que hay un plazo. Aquí el Congreso no tiene opciones de modificar si aprueba o rechaza la petición del Ejecutivo, ¿entiendes? Efectivamente, una propuesta que tiene que ser aprobada en ambas cámaras. Y por eso es que el gobierno, mire, un gobierno normalmente en una situación así, que es un problema país, que no lo puede pretender politizar, que además desde la oposición se ha valorado lo que ocurrió con la vacunación, con lo que ha ocurrido en todo el sistema público de consultorio, con los profesores. O sea, lo lógico es abrir una conversación con la mesa de las cámaras, con los parlamentarios, para buscar una buena solución y no transformar esto en un gallito gobierno-oposición. En ese sentido, yo creo que el lenguaje que usa el ministro, secretario general de gobierno, no es el más apropiado. Bueno, y al presidente normalmente le gusta mucho exagerar las cosas porque parece que eso lo hace autovalorarse más. Pero aquí se requiere un entendimiento, porque ojalá que esto esté planteado bien para que pueda ser aprobado. Antes de despedirnos, senador Monte, a propósito de Gallito y esta grieta que se genera en casi todos los temas, ¿cómo está viendo usted el desarrollo del planteamiento de un tercer retiro del 10%? Mire, definitivamente, a mí no me gustó ninguno de los retiros del 10%. Creo que, bueno, los dos que ya hubo fueron situaciones desesperadas ante situaciones bastante extremas. Y la verdad que el gobierno reaccionó mal y muy rápido. Y finalmente el segundo retiro incluso lo avaló legalmente. Y yo creo que antes de hablar de un tercer retiro hay que tratar de construir una solución con los recursos que el país tiene. Si el país tiene hoy día más recursos, incluso porque hay un excedente que está surgiendo del cobre. Entonces podemos construir una solución, para lo cual el gobierno tiene que tener un diagnóstico y saber dónde están los problemas y recorrer el país y ver dónde están los problemas. Creo que desgraciadamente hoy día ni siquiera sabemos qué familias no han recibido apoyo durante todos estos meses. Y para eso es clave saberlo, saber qué sectores medios, qué sectores menores de ingresos, de tal forma de responder. Y yo creo que ahí está lo central y ahí está donde se debe poner todo el esfuerzo. Y esperamos que el gobierno sea serio y riguroso y construya una respuesta para estos efectos. No podemos ir a un tercer retiro de nuevo y después otro cuarto, quinto. La verdad que sabemos lo que está produciendo. Aquí lo que se requiere es apoyar a las familias. Senador Carlos Montes, como siempre, muchísimas gracias por recibirnos. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted, Matías, que esté muy bien. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. El rey de Zamunda llega a Nueva York después de 30 años y está buscando a su hijo. No te pierdas el estreno de Un Príncipe en Nueva York 2, la comedia más esperada del año, solo en Amazon Prime Video, este 5 de marzo. Y de inmediato presentamos a nuestro siguiente invitado, es el diputado Sebastián Torrealba, que es jefe de bancada de Renovación Nacional. Diputado, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está usted? Hola Matías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y con todas las puertas de este 9 años legislativo. Sí, pues, bueno, y por Dios, la primera semana ya muy cargada de decisiones, de discusiones, de noticias, porque se han aprobado, por ejemplo, se aprobó hoy día esta ley que rige a los ¿cómo se llama? No recomendadores, la palabra asesores previsionales, pero vamos primero por orden con esto del tercer 10%, que no es ley todavía, que tiene el antecedente de que el segundo terminó en el Tribunal Constitucional y que el gobierno ha dicho que este tercero lo va a mandar de inmediato, en cuanto empiece su tramitación, al Tribunal Constitucional. ¿De qué estamos hablando? Bueno, Matías, este proyecto de tercer retiro tiene un final que todos sabemos cuál es, que va a terminar en el Tribunal Constitucional y al igual como el proyecto y la moción parlamentaria con respecto al segundo retiro del 10%, va a ser declarado inconstitucional.
y por lo tanto aquí no se entiende esta contumacia con respecto al populismo previsional que hacen algunos diputados, porque saben perfectamente cuál es el destino de ese proyecto. Y es lamentable que ellos jueguen con expectativas de las personas, que jueguen sobre todo con los fondos de pensiones de los chilenos, y por lo tanto la verdad es que ya sabemos bastante claro, Matías, cuál va a ser el resultado de ese proyecto, y el gobierno no va a ingresar un proyecto de tercer retiro como lo hizo en el segundo. Ahora, contumacia, populismo, son todos adjetivos fuertes que no le caben, en este caso, solamente a la oposición. Le caben, por ejemplo, si es que a usted se refiere, al candidato presidencial de su propio partido, que ha estado en favor de los retiros anteriores, de los 10% anteriores. ¿Qué es lo que pasa en RN? ¿Qué va a pasar en este tercer retiro? Bueno, lo que va a pasar, Matías, es que este proyecto lamentablemente va a quedar a mitad de camino, y por lo tanto no se va a llegar a votar porque ya tenemos un antecedente anterior, que este proyecto es absolutamente inconstitucional. Es más, este proyecto va mucho más allá, porque también solicita a través del proyecto que el Estado reponga los recursos que se sacaron en el primero y el segundo retiro. Por lo tanto, aquellos que presentan este tipo de proyectos son aquellos los que ejercen el populismo previsional, que yo llamo, y que le hace muy mal al país y que también le hace mal a la democracia en sí, porque se está jugando con las reglas constitucionales que hasta el día de hoy nos rigen. En próximos meses vamos a tener un proceso constituyente, probablemente en un año más vamos a tener una nueva constitución, y será esa constitución la que rija las reglas del juego. Hoy las reglas del juego están establecidas por esta constitución y hay que respetarlas. Y yo he visto una contumacia con respecto a eso en muchos parlamentarios que ocupan estos proyectos de ley para rentabilizar políticamente sus carreras, y a mí me parece que eso es inaceptable. Sí, está claro que la Constitución establece hoy día que hay una serie de temas que son prerrogativas exclusivas del Poder Ejecutiva, las que erogan gasto, por ejemplo, y o las materias previsionales. Estas son materias que, según el Tribunal, son de esa índole, del Ejecutivo. Pero le quiero insistir en el punto. Su candidato presidencial ha estado en favor de los otros dos retiros. ¿Qué va a pasar en este caso? Su candidato presidencial va a utilizar este populismo, me refiero a Mario Desbordes, esto que usted ha llamado el populismo previsional, para aprovechar el caer bien, y va a estar a favor o va a marcar una diferencia? Yo espero que no, porque yo creo que uno tiene que proyectar hacia el futuro lo que debe ser su gobierno. Y yo imagino que en la visión de un gobierno de Mario es un gobierno en donde se van a respetar las reglas del juego, y por lo tanto espero que no se sumen a este proyecto, porque sabemos perfectamente hacia dónde va, Matías. El primer retiro del 10% tuvo un camino en donde el gobierno no recurrió al Tribunal Constitucional y por lo tanto hizo todo su camino constitucional en el Congreso y finalmente fue aprobado. El segundo retiro es un mensaje presidencial, no es una moción parlamentaria, y esto va a pasar exactamente lo mismo. Yo creo que, Matías, también llegó el momento de que como este proyecto no va a llegar a su fin, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo adicional con respecto a las transferencias que se le tienen que hacer a la ciudadanía. Pero cuando dice, perdón, que va a pasar exactamente lo mismo, se refiere que vamos a llegar a un acuerdo como en el segundo 10%, donde el presidente, haciendo uso de sus atribuciones, permite el retiro del 10%. No, lo que va a pasar, Matías, es que este proyecto el Tribunal Constitucional lo va a declarar inconstitucional como el anterior. Sí. Y yo entiendo de que el gobierno no va a presentar un tercer retiro. Y ante esa posición, Matías, yo creo que es necesario hacer un esfuerzo adicional de transferencias de recursos a la clase media y a los que más lo necesitan. Eso es evidente. Sin desconocer lo que ya se ha hecho. El año pasado, en cuanto a transferencias directas a la ciudadanía, se hicieron casi el 2,5% del PIB. Por lo tanto, se ha hecho un tremendo esfuerzo y yo creo que es momento de hacer otro gran esfuerzo, sobre todo porque estamos viendo la luz al final del túnel con un proceso de vacunación que ha sido exitoso y que esperemos a fines del primer semestre esté el 80% de la población inoculada y por lo tanto empiece a andar la máquina. Pero mientras están estos seis meses que quedan, yo creo que es importante hacer un gran esfuerzo de transferencias directas hacia la clase media.
Hay algunos en su sector que establecen que estas transferencias directas pueden generar, o los incentivos económicos, si no están bien calibrados, pueden generar incentivo o desincentivo a salir a buscar trabajo. ¿Usted comparte ese juicio? ¿Cree que hay un riesgo allí? Bueno, yo creo que cuando finalmente este tipo de transferencias se perpetúan en el tiempo, eso evidentemente va generando esos incentivos. Sabemos que estamos en una situación de extrema complejidad económica dada la pandemia que estamos viviendo, y hoy día hay recursos adicionales que se pueden traspasar con respecto a transferencias. Evidentemente nadie quiere que esto sea permanente, lo que queremos es que se recupere el trabajo. Para eso hay un subsidio del empleo que está funcionando bien, hay distintas otras materias para reactivar la economía, pero mientras no se reactive en su potencial la economía, el gobierno debe hacer más esfuerzos, y lo vuelvo a repetir, sin desconocer lo que ya se ha hecho y que es mucho. Pero yo creo que aquí hay que hacer una transferencia grande a la clase media, muy parecida, Matías, a la que hicimos el año pasado y que fue una construcción de Chile Vamos, que fue estas transferencias directas a la clase media y luego unos préstamos blandos. Ahora yo creo que todo debe ser una sola transferencia en esta oportunidad, dado que se están dando las condiciones para tener una caja que te permita hacer esas transferencias. Tenemos al parecer un ciclo positivo del cobre, algunos recursos adicionales que hay que usarlos con responsabilidad, pero entender de que estamos en una pandemia, que este bicho maldito todavía no se ha ido y necesitamos ayudar a los que más lo necesitan. Diputado Torrealba, hoy se supo ya de la aprobación del informe que venía de la Comisión Mixta del Congreso de esta regulación para los asesores previsionales. Y supimos en la tarde también la noticia de que Felices y Forrados, que probablemente es la que más suene, la que más conozca la gente masivamente, ha anunciado su cierre muy pronto, ya ahora, mayo, incluso agosto como máximo, e incluso las devoluciones de las cuotas que ya habían pagado sus aportantes o socios. ¿Por qué no nos explica de qué se trata este nuevo reglamento para los asesores previsionales? Bueno, primero, Matías, esto es una ley muchísimo más amplia que solamente regular a los asesores previsionales. El que crea que el Estado de Chile durante 2 gobiernos hace una ley para afectar a una sola empresa, la verdad es que tiene... que no. Esto proviene, perdón. Tiene un problema de delirios de grandeza y no entender las políticas públicas como se tienen que hacer. Esto es una ley, Matías, que ingresó el año 2015 al Congreso, que es fruto de la Comisión Engel, luego de un proyecto de ley presentado por el gobierno de la presidenta Bachelet, con aportes importantes de una comisión investigadora del mercado financiero que se hizo en la Cámara de Diputados el año 2016 y también con aportes del Banco Central y otras instituciones, y que finalmente modifica muchas herramientas legales que van desde la modificación de la ley de seguros hasta la ley de lavado de activos, pasando también por elevar las sanciones de cárcel a aquellos que cometan delitos contra el mercado de valores. Por lo tanto, esta es una ley muchísimo más amplia que eso. ¿Qué es lo que pasa específicamente con los asesores previsionales, digamos? Es que lo único que se hizo fue que aquellos que ejerzan ese rol tienen que estar registrados en el sistema del mercado de valores de la CMF y por lo tanto hacer lo mismo que hacen muchos asesores financieros y que finalmente recomiendan a sus clientes tomar algunas decisiones desde el punto de vista financiero. Ya, pero ¿qué le parece a usted cuando se refiere a delirio de grandeza? ¿Se refiere al fundador de Felices y Forrados que anuncia junto con esta medida el fin de su empresa, como si esta nueva ley vaya o haya sido específicamente diseñada para atacarlo a él y a su empresa? Claro, aquí mira, hemos sido los parlamentarios sobre todo bombardeados por mails y Twitter y mensajes de texto para rechazar esta ley porque esto iba a afectar a Felices y Forrados. La verdad es que nadie en este país hace leyes para empresas en específico y por eso te digo que alguien que crea que se hace una modificación en donde participa la Comisión Engel desde el gobierno de la presidenta Bachelet hasta el día de hoy, que se hace una ley única y exclusivamente por una empresa, la verdad es que tiene un delirio de grandeza y eso tiene que vérselo en un médico que lo trate. Nosotros hacemos en el Congreso marcos generales
para ciertos mercados y esta ley de transparencia y reforzamiento de los agentes de valores y los agentes de mercado es algo que se venía necesitándose mucho rato, porque es evidente que el mercado necesitaba de ciertas regulaciones y también de ciertas sanciones para aquellos que no cumplieran con la ley, toda vez de que es importante la transparencia en esos mercados, que finalmente cuando hay una acción en contra de los mercados afecta a la fe pública. Y por lo tanto aquí se ha hecho una ley general en donde hay votaciones absolutamente transversales. Creo que fueron cerca de 98 votos a favor hoy día sobre el informe de la Comisión Mixta, por lo tanto hoy día esto es ley y va a agregarle mucho valor al mercado de valores en nuestro país y a todos aquellos negocios que tienen que ver con asesorías financieras o previsionales. Déjeme cambiarlo de tema en los minutos que nos quedan, porque a todos nos interesa mucho lo que va a ocurrir el 10 y 11, aparentemente 10 y 11. Hasta ahora, 11 de abril, las elecciones múltiples, pero particularmente la de constituyente, ¿no? Usted no es candidato a eso, pero es jefe de bancada de un partido que tiene aspirantes, representantes a estar en esa convención. Pepe Out, que es colega suyo, no es de su partido, es independiente, es un respetado analista de temas electorales, ¿no es cierto?, con mucho tiempo, hizo proyecciones y las proyecciones indican que el oficialismo, la derecha, desde Evópoli hasta republicanos que van juntos en esta partida, obtendrían en torno al 43%, que es mucho más que el 1/3 necesario para obligar a negociar cada artículo de la nueva Constitución. Primero, ¿comparte usted esta proyección electoral en que ustedes serán mayoría? Y segundo, ¿cómo va a afectar eso al funcionamiento de una constituyente? Bueno, primero, es coincidente con otros análisis que yo he visto, Matías, con respecto al proceso constituyente. El estudio que hace Pepe Out es sobre los 138, por lo tanto deja de lado aquellos escaños reservados, que son 15, y nosotros tenemos bastante confianza de que los escaños reservados nos va a ir muy bien, y por lo tanto el potencial de crecimiento que tenemos es aún mayor. Pero yo creo que hoy día la derecha en Chile representa mucho más que el 20%, digamos, del rechazo del plebiscito pasado. En la centro derecha hay un mix de visiones y que creo se van a ver representadas fuertemente en la constituyente, y va a tener más o menos la misma equilibrio de fuerzas que hoy día hay en el Congreso. No creo que sea muy diferente a aquello, y eso lo que va a permitir es la diversidad necesaria para construir los acuerdos, para hacer los cambios que Chile necesita, Matías, porque no podemos ir a la constituyente a defender a ultranza todo lo que hay, sino que hay que ir con los oídos ir a escuchar y ir a entender que hacer los cambios que Chile necesita son urgentes, y yo creo que dado esos resultados, Matías, lo que ha proyectado Pepe y otros analistas, a mí me da esperanza de que el proceso constituyente en nuestro país sea un proceso exitoso. Si ese proceso excluyera de manera masiva a la centro derecha de nuestro país, la verdad es que estaríamos hablando de otra situación. Hoy día yo creo que las fuerzas van a estar bastante equilibradas en la constituyente. Sí, excluir a la centro derecha sería probablemente un error, como excluir a cualquier grupo político, pero si es que la derecha, que va más unida en este caso, le va bien en esa elección y se, comillas, aprovecha de la dispersión o atomización de la oposición, también podría ser un problema, ¿o no? O sea, cualquier desequilibrio y que alguien tenga tentación de aprovechar o pasar la aplanadora, como se dice vulgarmente, pudiera ser en el largo plazo un gran problema para la nueva Constitución y para la estabilidad democrática. Sí, Matías, pero mira, yo he estado en la calle con muchos candidatos a constituyentes, de izquierda y derecha, porque estamos todos desplegados en el terreno, y no veo a nadie con esa disposición de pasar aplanadoras. Sí veo a algunos, pero más de extrema izquierda, que lo que quieren es ojalá que este proceso fracase. Lo han venido haciendo desde ya mucho tiempo, no solamente con el proceso constituyente, sino que también desde el estallido social. Pero yo creo que las fuerzas democráticas, las fuerzas dialogantes son las que van a triunfar en el proceso constituyente, y por eso te digo, Matías, de que yo tengo mucha esperanza de que ese proceso constituyente sea muy exitoso para nosotros. Si una de esas fuerzas queda aislada, probablemente la probabilidad de fracaso de la constituyente es muy alta,
y por eso yo creo que esta composición que se está proyectando, porque evidentemente recién una proyección, puede resultar positiva para el país. Sebastián Torrealba, diputado de Renovación Nacional, jefe de bancada, muchísimas gracias por recibirnos como siempre. Que esté muy bien. Bueno, muchas gracias a ti, Matías. Muy buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos en Vía Pública. Espérenos. Robos Evitelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Hacemos una pausa, espérenos, ya volvemos con el tiempo y más aquí en Vía Pública. En Vía Pública a revisar nuestro portal de noticias.